La ascensión imposible del K2. Kukuczka, Piotrowski y la línea polaca. 1986. La montaña de las montañas. El viento aúlla con furia en las laderas del K2, la segunda montaña más alta de la Tierra. Con 8.611 metros de altura, el K2 se yergue en el Karakorum pakistaní como una pirámide colosal de roca y hielo, hermosa y mortal a la vez. En sus pendientes empinadas, muchos han buscado la gloria y demasiados han encontrado la muerte. En el verano de 1986, la montaña salvaje, como la llaman, fue escenario de hazañas históricas y desastres indescriptibles. Este documental nos transporta a aquel año fatídico y glorioso, cuando dos hombres se atrevieron a desafiar la cara sur del K2 por una ruta que nadie había escalado jamás. Una ruta tan directa y peligrosa que el legendario Reinhold Messner la tachó de suicida. Allí, colgados del cielo en un muro de hielo vertical, están Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski, dos alpinistas polacos determinados a escribir su nombre en la historia a través de la línea polaca. Esta es la crónica épica de su ascensión imposible, un viaje marcado por el coraje, la camaradería y el precio más alto que la montaña puede exigir. Nacido en 1948 en Katowice, Polonia, Kukuczka creció en un país marcado por las penurias de la posguerra. Era un hombre robusto, de bigote rubio y piel curtida por el sol de las montañas. Trabajó duro para financiar sus sueños. Fue obrero, minero, incluso pintor de chimeneas industriales en la Polonia soviética. Cada zloty ganado tenía un destino claro: costear expediciones a las cimas más altas del mundo. Desde joven se entrenó escalando en los Tatras, los Alpes y los Cárpatos, forjando una resistencia física y mental fuera de lo común. Kukuczka no tardó en destacar en la élite del alpinismo. Su objetivo no era solo subir montañas, sino hacerlo de forma diferente. Nuevas rutas, en condiciones invernales extremas, con estilo alpino y recursos mínimos. En 1985, sorprendió al mundo coronando dos 8000 en pleno invierno en un lapso de apenas 25 días. Los desafíos imposibles eran su terreno predilecto. Para Kukuczka, la gloria no residía únicamente en qué montañas escalaba, los logros tangibles, sino en cómo lo hacía. Mientras otros buscaban la ruta normal o los medios más seguros, Jerzy prefería el camino inexplorado, el más difícil, aquel que nadie se atrevía a intentar. Esa filosofía audaz y casi temeraria lo llevó a lograr algo increíble. En menos de 8 años conquistó los 14 8000, las 14 cumbres de más de 8000 metros, convirtiéndose en la segunda persona en la historia en lograrlo. Todas sus cimas menos una las logró abriendo rutas nuevas o en invierno, a menudo sin oxígeno suplementario. En la primavera de 1986, Jerzy Kukuczka ya era una figura legendaria en el mundo del alpinismo, pero todavía le faltaban 2 cimas para completar los 14 8000. Una de ellas era el K2, la montaña que muchos consideran la más difícil y comprometida de todas. Para Jerzy no bastaba con subir el K2 por la ruta normal del espolón de los Abruzos. Eso ya lo habían hecho otros. Su espíritu inquieto buscaba un nuevo desafío: abrir una vía diferente, una ruta virgen por la cara sur, la más inexpugnable de la montaña. Era una empresa que sonaba locura incluso entre los veteranos. Una ruta directa por el centro de la vertiginosa pared sur del K2. Esa pared nunca me había sido escalada y se decía que era inestable, cargada de seracs amenazantes, torres de hielo colgante y barreras de roca vertical. Reinhold Messner, al enterarse del plan, advirtió que esa línea era una invitación al desastre, una ruta suicida que nadie en su sano juicio debería intentar. Pero esas palabras, lejos de disuadir a Kukuczka, probablemente alimentaron aún más su determinación. Jerzy Kukuczka estaba acostumbrado a bailar con la muerte en las montañas. Para él, lo imposible era solo otro tipo de desafío. Verano de 1986 en el K2. Un escenario trágico. El verano de 1986 pasaría la historia como uno de los más trágicos en el K2. Varias expediciones internacionales coincidieron en sus laderas, todas con ambiciones enormes y conscientes del riesgo mortal. La temporada empezó teñida de fatalidad. A finales de junio, una avalancha en la ruta Magic Line, otro trazado extremadamente difícil por el pilar suroeste, sepultó a 2 montañeros estadounidenses en las primeras semanas de la temporada. Días después, el 23 de junio, la alpinista Wanda Rutkiewicz, compatriota polaca de Kukuczka, se convertía en la primera mujer de la historia en pisar la cumbre del K2. Wanda lograba así un triunfo importante, pero su expedición también sufrió pérdidas. El matrimonio francés Liliane y Maurice Barrard, que hizo cumbre junto a ella, desapareció durante el descenso en medio de la oscuridad y la tormenta. La montaña ya cobraba un precio doloroso en vidas.
En ese contexto cargado de tensión y presagios, el equipo polaco de Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski llegó al campo base del KC2, a unos 5.000 metros de altitud, a principios de verano. No estaban solos. Campamentos de otros países salpicaban el glaciar de Godwin-Austen, todos con la mirada puesta en la pirámide suprema. Mientras unos optaban por rutas conocidas, como el espolón de los Abruzzos, la vía normal, y otros probaban variantes nuevas, Kukuczka y Piotrowski tenían la vista fija en la inmensa pared sur. Aquella vertiente escarpada y resplandeciente bajo el sol, casi vertical en tramos, parecía desafiar cualquier intento humano. La idea de escalar allí era tan osada que más de uno en el campo base la consideraba una fantasía temeraria. El ambiente en el campo base era de camaradería pero también de preocupación. Los montañeros de distintas expediciones compartían información meteorológica y consejos, pero cada uno sabía que al final cada cordada enfrentaría sola su destino contra la montaña. El verano de 1986 sería recordado como el verano negro del KT2. En total, 13 alpinistas perderían la vida en esa temporada. Ninguno de los presentes podía imaginar cuántos de ellos no regresarían. En medio de ese escenario, Kukuczka y Piotrowski se preparaban para entrar en la cara sur con determinación serena. Ambos sabían que más allá de la dificultad técnica, tendrían que enfrentar lo desconocido. Terreno virgen, clima impredecible y la siempre presente sombra de la muerte que acecha en las grandes alturas. La línea polaca, una ruta inédita y extrema. La ruta que Jerzy y Tadeusz habían escogido recibió pronto el apodo de línea polaca. El plan era trazar una línea recta, lo más directa posible por el centro de la cara sur hasta la cumbre. Eso significaba enfrentarse a peligros objetivos constantes. Séracs colgantes, pendientes de nieve profunda propensas a avalanchas y paredes de roca casi vertical a altitudes donde el oxígeno escasea. A diferencia de las expediciones tradicionales con grandes equipos, los polacos querían ascender en estilo ligero, casi estilo alpino, sin porteadores de altura y sin campamentos fijos preestablecidos hasta la cumbre. Solo contarían con ellos mismos, su experiencia y un mínimo de cuerda y anclajes para los tramos más difíciles. Además, no llevarían oxígeno suplementario, escalando con sus pulmones como único motor, incluso en la llamada zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros. Inicialmente, sin embargo, formaban parte de un equipo más amplio. La expedición había sido organizada en conjunto con alpinistas de otras nacionalidades bajo la coordinación del veterano Dr. Karl Herrlichhofer. En el campo base se reunieron varios escaladores suizos y alemanes que en un principio querían ascender por la arista de los Abruzzos, la ruta normal. Las autoridades pakistaníes, sin embargo, no les dieron permiso para la ruta normal, y Herrlichhofer los unió a Kukuczka y Piotrowski para intentar la cara sur. Era un grupo diverso, pero pronto quedó claro que el liderazgo natural lo ejercían Jerzy y Tadeusz, quienes conocían parcialmente el terreno por un intento fallido años atrás. El 9 de junio de 1986, la expedición inició la acometida a la pared. Desde el glaciar, los escaladores miraban hacia arriba esa imponente muralla que parecía tocar el cielo. El campamento 1 se instaló alrededor de los 6.000 metros, tras una dura escalada inicial por rampas de nieve y hielo empinado. Hasta allí todo había marchado relativamente bien, siguiendo una línea conocida de un intento previo de Kukuczka en 1982 junto a Wojciech Kurtyka. Pero a partir de ese punto, empezaba verdaderamente lo desconocido. Por encima del campo 1, la montaña mostraba sus verdaderas garras. Enormes séracs cortaban el paso y un espolón afilado de nieve se elevaba desafiante. En ese momento, dos de los escaladores suizos decidieron renunciar, abrumados por la visión de lo que les esperaba. El equipo continuó fijando cuerdas en una arista nevada y afilada hasta alcanzar los 6.200 metros. Pero al día siguiente el tercer suizo también se dio por vencido. La pared sur estaba cobrando su tributo. Quedaban solo 4 escaladores activos: Kukuczka, Piotrowski y 2 alemanes. Con esfuerzo lograron progresar hasta los 6.400 metros, debajo de un inmenso sérac que amenazaba con desplomarse. Allí montaron un precario campamento 2, usando cavidades en la nieve para resguardarse. En los días siguientes, la ruta se volvió cada vez más técnica. A partir de 6.400, Jerzy descubrió que era posible bordear el gran sérac ascendiendo por una arista muy empinada a su lado. El equipo fijó unos 500 metros de cuerda en esa pendiente durante el 21 de junio, abriendo camino centímetro a centímetro sobre hielo duro. Pero este esfuerzo fue demasiado para el último compañero que les quedaba. El alpinista alemán Toni Freudig decidió retirarse agotado y abrumado por la dificultad y el peligro. De pronto, la cordada polaca quedó completamente sola en la inmensa pared sur. 2 hombres frente a la montaña.
El 22 de junio de 1986, Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski emprendieron en solitario la ascensión de la sección superior de la pared, con el firme propósito de completar la ruta. Cargaron mochilas pesadas, unos 25 kilos cada uno, con lo imprescindible para sobrevivir unos días en la montaña. Bivacs, cuerdas, algo de comida y combustible para derretir nieve. Remontaron con esfuerzo las cuerdas fijas instaladas previamente hasta el campamento 2. Al mediodía ya estaban por encima, encarando pendientes nuevas jamás tocadas por mano humana. Sobre los 6.900 metros, en medio de vastos campos de hielo empinados, instalaron un bivac para pasar la noche. La carpa había quedado abajo, así que su campamento fue simplemente un pequeño espacio nivelado en la nieve donde se acurrucaron en sacos de bivac, mientras el viento sacudía la montaña alrededor. La noche a 6.950 metros fue dura, pero la mañana siguiente trajo un cielo despejado y los dos continuaron ascendiendo con determinación férrea. El 23 de junio, tras otra extenuante jornada escalando nieve profunda y hielo, alcanzaron los 7.400 metros y decidieron que era el punto para otro bivac. Estaban ya muy cerca de la base de un enorme corredor que se intuía más arriba. Pero esa tarde, el buen tiempo que habían disfrutado empezó a cambiar. Nubes negras se arremolinaron sobre el K2. Para el 24 de junio, una tormenta golpeó la montaña con furia. Jerzy y Tadeusz entendieron que continuar sería suicida. Tomaron la difícil decisión de descender hasta el base para esperar una ventana de clima mejor. Antes de bajar, dejaron parte del equipo, cuerdas, algo de comida y combustible, almacenado y bien asegurado con pitones en una pequeña repisa a 7.400 metros, confiando en recuperarlo más adelante. La retirada fue complicada bajo la nieve y el viento, pero lograron regresar al campo base mientras la tormenta azotaba la montaña. Pasaron una semana entera atrapados en el base por el mal tiempo. Aquellos días debieron de ser de frustración e incertidumbre, viendo cómo sus esperanzas de cumbre podían esfumarse si la ventana de buen tiempo no llegaba pronto. Finalmente, a inicios de julio, llegó el ansiado buen tiempo. El 3 de julio de 1986, Kukuczka y Piotrowski emprendieron de nuevo la marcha, rejuvenecidos por el descanso y empujados por la determinación. Esta vez iban directos a por la cima. Subieron rápidamente hasta el campamento 2 sin contratiempos, aprovechando que las cuerdas ya estaban colocadas y conocían el camino hasta 6.400. Al día siguiente, el 4 de julio, lograron ascender nuevamente hasta la repisa de 7.400 metros donde habían dejado su equipo días atrás. Pero incluso siguiendo sus huellas previas, ese ascenso de 1.000 metros en un solo día los dejó exhaustos. La altitud empezaba a cermella. Cada paso era más lento, los pulmones ardían buscando oxígeno en el aire enrarecido y el peso de las mochilas se sentía multiplicado. Decidieron pasar la noche otra vez allí en 7.400, recuperando fuerzas para afrontar lo desconocido que quedaba por encima. El 5 de julio, reemprendieron la escalada con las primeras luces del alba. Por encima de su bivac se extendían los campos de hielo superiores de la cara sur, inclinados y cubiertos de nieve polvo. Al progresar se dieron cuenta de que aquella gran depresión en la pared tenía una forma inconfundible. Era un enorme corredor encajonado con forma de bastón de hockey, estrechándose y luego curvándose hacia la derecha más arriba. Ellos mismos lo bautizaron como el corredor hockey stick debido a esa forma peculiar. Atravesar este corredor fue terriblemente agotador. La nieve llegaba a veces hasta la cintura, obligándolos a turnarse para abrir huella. Cada metro ganado costaba un esfuerzo titánico, hundidos en un terreno traicionero donde un resbalón o una placa de nieve inestable podría enviarlos al vacío. A última hora del 5 de julio, lograron salir del hockey stick y alcanzar su siguiente punto de bivac a unos 7.800 metros de altitud. Montaron su pequeña tienda de campaña o improvisaron una plataforma en la nieve. Las crónicas mencionan bivacs, lo que sugiere que quizás solo llevaban sacos para bivaquear, sin tienda. El frío era intenso, y la sensación térmica con el viento seguramente descendía de los 30 grados bajo cero. Esa noche, casi a 7.800 metros, debieron intentar descansar sabiendo que lo peor estaba por venir. El 6 de julio se toparon con la verdadera barrera final de la cara sur. Un muro de roca y hielo vertical, un espolón central que bloqueaba el paso hacia la cumbre. Desde abajo no lo habían podido ver claramente, pero ahora se erguía ante ellos, imponente. La pendiente se empinaba hasta casi 90 grados en tramos, una pared casi recta de unos 100 metros de altura, custodiando la arista cimera. A esa altitud, enfrentar un muro de esa dificultad era una pesadilla técnica. Jerzy y Tadeusz estudiaron por dónde atacarlo. Identificaron un posible punto débil en la barrera, un tramo de unos 100 metros donde podría haber pequeñas fisuras o protuberancias para avanzar.
La parte inferior, de unos 30 metros, parecía lo más duro, probablemente un grado de dificultad 5 más en la escala de roca de los Tatras. Para contextualizar, un biplash demandaba de por sí gran habilidad y fuerza a nivel del mar. A más de 8.000 metros, con mínimas protecciones, sería un acto casi sobrehumano de fuerza y concentración. Con las manos entumecidas dentro de los guantes, Kukuczka asumió la tarea de liderar este largo crítico. Aquí su filosofía de lo importante es cómo lo consigues cobró pleno sentido. No tenían cuerdas fijas preinstaladas ni un amplio repertorio de equipos. Por economizar peso, solo llevaban 4 pitones, clavos de escalada y una cuerda de apenas 30 metros. Eso era todo para superar aquel muro tremendo. Hora tras hora, Jerzy fue ganando altura dolorosamente. Clavaba un pitón en alguna grieta minúscula, tiraba de sus piolets en hielo frágil, ascendía un par de metros, aseguraba la cuerda y volvía a empezar. Cada movimiento exigía el máximo, con el cuerpo protestando por la falta de oxígeno, el corazón latiendo ahí a un ritmo salvaje. Abajo, Piotrowski le aseguraba la cuerda, observando cómo su compañero se jugaba la vida en cada tramo. El día avanzaba y la cumbre seguía lejos. Al caer la tarde del 6 de julio, contra pronóstico, no lograron la cima ese día. A pesar de todo el esfuerzo, solo habían podido ascender esos primeros 30 metros difíciles de la pared, equivalentes a la longitud de su corta cuerda. Debieron haberse sentido frustrados pero no derrotados. Bajar ya no era opción. Su compromiso con la montaña era total. Decidieron vivaquear de nuevo allí mismo, en algún saliente o repisa en torno a los 8.200 metros, a la espera de un último esfuerzo al día siguiente. Esa noche del 6 al 7 de julio fue la más precaria. Sin tienda, sin sacos de dormir ni colchonetas, prácticamente colgados de la pared con sus sacos de vivac como único abrigo. Peor aún, su situación se complicó cuando se percataron de que se les había caído accidentalmente un cartucho de gas horas antes. Aquello fue un golpe duro. El gas era necesario para derretir nieve y obtener agua. Sin agua, la deshidratación y el debilitamiento serían rápidos en ese ambiente hostil. Aún así, esa noche improvisaron una solución desesperada: derretir un poco de nieve con el calor de una vela. Cada uno tomó un sorbo mínimo de agua tibia resultante, apenas una tacita de líquido para calmar la sed. Con eso y su férrea voluntad, aguantaron la larga noche, temblando de frío en la oscuridad, a más de 8 kilómetros sobre el nivel del mar. La cima, gloria y vacío en el techo del mundo. 7 de julio de 1986. Amanece en el K2 con un cielo límpido, pero se intuye que el buen tiempo es frágil. Kukuczka y Piotrowski saben que es ahora o nunca. Tiritando al primer resplandor del sol, deciden aligerar todo lo posible para el asalto final a cumbre. Han comprendido que con tantos problemas y retrasos, llegar a la cima cargando sus mochilas completas sería prácticamente imposible. Así que, en un acto de fe, abandonan allí mismo, en la pared, todo el equipo no esencial. La tienda de campaña que habían subido, los sacos de dormir vacíos, aislantes, exceso de comida. Solo se quedan con lo puesto, los trajes de plumas, las cámaras de fotos y los sacos de vivac vacíos. Saben que eso les dejará sin apenas refugio para el descenso, pero sin aligerar peso quizás ni siquiera haya descenso. Retoman la escalada por la pared que ayer les había frenado. Para su alivio, tras esos 30 metros infernales que Jerzy ya había superado, el terreno se suaviza un poco. Unos 40 metros más de ascenso relativamente más fáciles les permiten progresar con rapidez al amanecer. Sobre los 8.300 metros, al mediodía logran encaramarse a la arista superior del K2, conectando con la parte final de la ruta normal, el espolón de los Abruzos. Por primera vez ven huellas de otras expediciones. En esa arista encuentran restos de un vivac anterior, unas envolturas de sopa liofilizada francesa, desperdicios dejados por un equipo que había estado allí semanas antes. Esas señales les confirman que han llegado al tramo final. La pendiente ahora es más moderada, pero están exhaustos y la tarde avanza rápido. Aún así, continuaron paso a paso por la arista cimera, hundiéndose a veces en nieve fresca. El clima empezaba a cambiar de nuevo. Nubes grises trepaban desde los valles y una niebla fría reducía la visibilidad. Cada vez que piensan divisar la cima, aparece otra ondulación más adelante. El cansancio es extremo. La jornada acumula más de 12 horas escalando por encima de los 8.000. A las 18:25, casi al anochecer, Jerzy Kukuczka pisa la cumbre del KB2. El punto más alto, 8.611 metros sobre el mundo. En ese instante todo se detiene. La inmensidad del Karakorum se extiende bajo sus pies en 360 grados, océanos de nubes y picos afilados bañados por la luz dorada del atardecer.
Jerzy, conmovido, saca de su chaqueta 2 pequeñas banderas que sus hijos le habían dado y las ata a su piolet junto a la bandera blanca y roja de Polonia. Clava el piolet en la nieve cimera como testimonio de su presencia. Toma algunas fotografías apresuradas con manos temblorosas por la emoción y la fatiga. Minutos después aparece a su lado Tadeusz Piotrowski. También ha logrado llegar. Se funden en un abrazo en la cumbre, ambos conscientes de la magnitud del logro. Lo imposible se ha hecho realidad. Han escalado la cara sur del K2 por la línea polaca, algo que nadie había conseguido. Para Jerzy es además su 12º 8000 conquistado. Para Tadeusz es su primer 8000, y nada menos que uno de los más difíciles del planeta. En medio de la euforia, deben recordarse a sí mismos que la noche es inminente y que la cumbre es solo la mitad del camino. La oscuridad cae rápidamente sobre los 2 alpinistas en la cima del K2. No hay tiempo para descender demasiado antes de la noche completa. Deciden empezar el descenso inmediatamente por la arista, buscando un lugar donde refugiarse. Solo cuentan con sus sacos de bivac para resguardarse a la intemperie. Avanzan algunos metros, pero de pronto, la única linterna frontal que llevaban falla. La bombilla se quema de repente, sumiéndolos en la penumbra total. En la negrura ceña 8300 metros, sin luz y sin tienda, la situación es crítica. A tientas, encuentran una depresión en la nieve bajo un pequeño serac y deciden bivaquear allí mismo, al raso. Cavan un hueco en la nieve como pueden y se meten en sus finos sacos bivac. Tiemblan sin control. El frío es penetrante y la altitud no permite que entren en calor. Apenas logran pegar ojo unos minutos durante toda la noche, que se hace eterna. Mientras tanto, el viento arrastra copos de nieve que se cuelan por cada rendija de sus sacos rotos. Esa fue la 3ª noche consecutiva que pasan por encima de los 8000 metros, y la peor de todas. Sin agua desde hace 2 días, deshidratados, con el estómago vacío y los cuerpos al límite, solo su voluntad de supervivencia los mantiene. La tragedia en el descenso. Finalmente amanece el 8 de julio con el cielo encapotado pero cierta visibilidad. Han sobrevivido a una noche espantosa. Es hora de descender lo más rápido posible, antes de que sus fuerzas se agoten por completo o el tiempo empeore otra vez. A primera luz, Kukuczka se prepara rápidamente para reemprender la bajada. Siente cada músculo entumecido, cada movimiento es doloroso, pero la urgencia le da prisa. Piotrowski, en cambio, va más lento esa mañana. Está agotado y helado hasta los huesos y le cuesta arrancar. Jerzy decide empezar a descender unos metros y trazar la ruta confiando en que Tadeusz le siga de cerca. Por fortuna, en cuanto mejora la visibilidad, distinguen, unos 1000 metros más abajo en la ladera, las pequeñas tiendas de campaña de una expedición coreana alrededor de los 7300 metros. Esa visión les orienta. Significa que están cerca del espolón de los Abruzzos y que pueden usar esos campamentos en la ruta normal como puntos de referencia y descanso en la bajada. Kukuczka comprueba que están en la ruta correcta de descenso hacia los campamentos inferiores. Respira con algo de alivio al reconocer por fin dónde se encuentran en la montaña, tras 2 días prácticamente perdidos en la cara sur. Espera a Piotrowski en un punto seguro hasta que, alrededor de las 10:30 de la mañana, Tadeusz lo alcanza. Se reúnen en la parte superior de una gran pendiente de hielo extremadamente inclinada que conduce hacia el campamento 3 de la ruta normal, cerca del lugar conocido como el Cuello de Botella, o la zona del trágico accidente de Ardgilki en 1953, un sitio notorio en la historia del KB2. Esta pendiente es peligrosa, una plancha de hielo liso a más de 45 a 50 grados de inclinación. Para descenderla con seguridad necesitarían rapelar con cuerda, y aquí sobreviene un error fatal. Cuando Jerzy le pide a Tadeusz que saque la cuerda para preparar el rappel, descubren con horror que no tienen ninguna cuerda con ellos. En el caos de la mañana, Piotrowski olvidó recoger la cuerda en el bivac de 8300 metros. Quizás la dejaron atrás deliberadamente al aligerar peso o simplemente la descuidaron en la oscuridad y la prisa. Sea como fuere, ahora enfrentan una bajada aterradora sin cuerda para asegurarse. El tiempo apremia y no hay otra opción. Tendrán que descender destrepando con extremo cuidado, clavando con cada paso la punta de los crampones en el duro hielo, manteniendo el equilibrio con los piolets. Jerzy toma la iniciativa. Se coloca frente a la pendiente, sujeta fuertemente sus 2 piolets contra la capa cristalina de hielo y comienza a bajar de espaldas al vacío, como dictan las técnicas de escalada en hielo. Tadeusz sigue unos metros por encima. Ambos avanzan milímetro a milímetro. Kukuczka siente cómo su corazón late con violencia. Cada metro descendido sin protección es un regalo de la fortuna. Mira hacia atrás de reojo y ve a Piotrowski concentrado en sus movimientos. En un momento dado, Jerzy le indica: ve un poco más a la izquierda, por allí el hielo parece menos duro.
tratando de ayudarle a encontrar mejor apoyo. Segundos después, ocurre lo inimaginable. Desde su posición, Jerzy oye un ruido metálico y ve con espanto cómo uno de los crampones de Tadeusz se suelta de su bota y sale despedido ladera abajo. Piotrowski pierde de inmediato la estabilidad. Clava instintivamente su otro pie para aferrarse, pero en esa fracción de segundo el segundo crampón también se zafa de la otra bota. Ahora Tadeusz está literalmente colgado solo de sus dos piolets en el hielo liso, sin puntos de apoyo en los pies. Antes de que Jerzy pueda hacer o decir nada, escucha un grito ahogado. Piotrowski resbala. Sus piolets no aguantan la tensión y se le arrancan de las manos. En un instante el cuerpo de Tadeusz cae en picado por la pendiente, golpeando contra Kukuczka en su trayectoria. Jerzy siente el impacto de su compañero chocando contra él. Aprieta con todas sus fuerzas sus herramientas contra el hielo para no ser arrastrado también. Por un segundo logra resistir el embate. Milagrosamente no pierde su propio agarre, pero no consigue sujetar a Tadeusz. Piotrowski rebota y continúa la caída, deslizándose a gran velocidad y desapareciendo por el borde de una sección más pronunciada de la pared, en dirección al vacío inmenso bajo ellos. Kukuczka queda inmóvil, aferrado al hielo con el corazón en un puño. Tadeusz ha caído. Grita su nombre pero no hay respuesta. Solo el eco del viento en la montaña responde. Intenta digerir lo que acaba de suceder. Su compañero y amigo se ha ido en cuestión de segundos, tragado por la vertiente sur del K2. Jerzy está en shock. Siente un nudo en la garganta y las lágrimas asomando, pero la realidad le golpea con frialdad. Está completamente solo ahora, a más de 7000 metros, agotado y sin cuerda. La tragedia que habían temido todo el viaje se ha consumado ante sus ojos. Con el alma hecha pedazos pero aferrándose a la vida, Jerzy Kukuczka reinicia el descenso. No tiene opción salvo salvarse para contar lo sucedido. Sus movimientos son muy lentos. El trauma y el agotamiento hacen que cada paso sea titubeante. Tarda 5 horas y media para completar esos escasos 200 metros de descenso hasta llegar al lugar donde están las tiendas del equipo coreano en torno a 7300 metros. 5 horas y media en las que su mente repite en bucle la escena del accidente, quizás con la esperanza irreal de ver a Piotrowski vivo más abajo, milagrosamente detenido en algún punto. Pero no hay tal milagro. Al llegar a una de las tiendas vacías del campamento 3 coreano, Jerzy confirma la cruda verdad. Tadeusz Piotrowski ha desaparecido para siempre en la cara sur del K2. En los días posteriores, equipos de búsqueda rastrillarán la base de la pared sin éxito. El cuerpo nunca sería recuperado. En la tienda, Kukuczka encuentra un pequeño bote de gas y un hornillo olvidados. Con la pericia casi automática de un alpinista, enciende el hornillo y derrite nieve frenéticamente. Bebe y come algo de los víveres que encuentra allí, rompiendo 48 horas de ayuno forzado. De pronto, tras ingerir calorías y rehidratarse, su cuerpo cede al agotamiento total. Jerzy se acurruca en la tienda vacía y se queda profundamente dormido, durante 20 horas seguidas. Su mente y cuerpo colapsan en ese sueño pesado, mientras afuera las nubes cubren de nuevo la montaña. Cuando despierta, ya es la tarde del día siguiente, 11 de julio. Por un momento desorientado, tal vez espera ver a Tadeusz a su lado, pero la dura realidad vuelve enseguida. Está solo. Reuniendo coraje, Kukuczka decide seguir descendiendo hacia el campamento 2 de la expedición coreana. En el camino se cruza con 2 alpinistas coreanos que subían a su encuentro. Habían sido enviados tras conocer la noticia del accidente. Jerzy apenas puede articular palabras. Los coreanos lo asisten, lo ayudan a llegar a su tienda en el campamento 2, donde un compañero coreano lo recibe con bebida caliente y abrigo. Por primera vez en muchos días, Jerzy puede comunicarse con el campo base mediante la radio del campamento. Con voz quebrada, informa a Janusz Maher, su amigo y jefe de la expedición en el base, sobre la caída de Piotrowski. Desde abajo ya estaban al tanto. Los coreanos que subieron habían avisado de la tragedia. De inmediato, otros equipos organizan búsquedas en la base de la pared sur, aunque todos temen lo peor. Efectivamente, los rescatadores no encuentran rastro del cuerpo en los depósitos de nieve y hielo al pie de la montaña. Al día siguiente, 12 de julio, Jerzy Kukuczka reemprende el tramo final de descenso desde los 6.800 metros hasta el campo base, acompañado por alguno de los coreanos o miembros de su propio equipo que habrían subido a ayudar. Cuando por fin llega al base, exhausto y con pérdida de peso notable, lo recibe una gran congregación de montañeros de diversas expediciones. Hay felicitaciones tímidas mezcladas con condolencias sinceras. Todos comprenden la hazaña sin precedentes que Jerzy y Tadeusz lograron, vencer la cara sur. Pero también saben que la alegría está empañada por la muerte de Piotrowski. Un médico italiano examina a Kukuczka.
Sorprendentemente, aparte de deshidratación y congelaciones leves, su estado físico es relativamente bueno, pero las heridas invisibles son profundas. En esos momentos en el base, con una taza de té caliente en mano y rodeado de colegas que intentan consolarlo, Jerzy se siente vacío. Alguien enciende una cámara para filmarlo, otro graba su relato en una grabadora de voz. Kukuczka, con la mirada perdida hacia la montaña, cuenta lo sucedido con voz queda. Él mismo parece no creerse que esté de vuelta sano. 4 días después, el 16 de julio, un helicóptero militar pakistaní evacúa a Jerzy de regreso a Skardu, la ciudad más cercana, poniéndolo a salvo de la montaña. Al levantar vuelo, Kukuczka echa un último vistazo a la imponente silueta del K2, pero en su corazón no hay satisfacción ni alivio. No sentía alegría alguna por haber conquistado esa magnífica pared. Confesaría más tarde, la experiencia fue demasiado trágica y el precio de la victoria demasiado alto. La ascensión de Kukuczka y Piotrowski por la línea polaca fue un logro histórico y al mismo tiempo un punto de inflexión en la vida de Jerzy. Por un lado, consolidó su reputación como uno de los más grandes alpinistas de todos los tiempos. Habían demostrado que incluso la cara sur del K2, quizá la ruta más difícil de la montaña, podía subirse sin oxígeno y en estilo semialpino, con solo 2 hombres. Ningún otro escalador se atrevería ni a repetir esa ruta jamás. Hasta el día de hoy, casi 40 años después, la línea polaca sigue virgen desde 1986, sin que nadie haya vuelto a intentarla siquiera. Este hecho habla por sí solo de la osadía y habilidad técnica de Kukuczka y Piotrowski. Su gesta amplió las fronteras de lo posible en el himalayismo. Jerzy consideró personalmente que aquella escalada al K2 por la cara sur fue la más desafiante de toda su carrera en las grandes montañas. Por otro lado, las consecuencias personales fueron profundas. La pérdida de Tadeusz Piotrowski, un compañero de cordada y amigo, dejó una huella imborrable en Kukuczka. Tadeusz era un pionero del alpinismo invernal polaco, un hombre experimentado y apasionado que halló su fin trágicamente en esa aventura compartida. Kukuczka tuvo que cargar con el peso emocional de haber regresado solo. Sin embargo, fiel a su carácter determinado, Jerzy siguió escalando en años posteriores, quizás con un respeto aún mayor hacia la delgada línea entre la vida y la muerte en las alturas. Solo un año después, en septiembre de 1987, Jerzy Kukuczka completó finalmente su proyecto de los 14 8000, coronando el Shishapangma en Tíbet. Se convirtió así oficialmente en el segundo hombre en la historia en ascender las 14 montañas más altas del planeta. Y lo hizo en un tiempo récord de menos de 8 años, un registro que se mantuvo imbatido por décadas. Más impresionante aún, Kukuczka abrió rutas nuevas en 10 de esas 14 cumbres, a veces en invierno, demostrando una creatividad y valentía excepcionales. Fue también el primero en encadenar 2 8000 en una misma temporada invernal. Sus logros le valieron en Polonia y en el mundo entero un lugar entre los más grandes alpinistas de la historia. Reinhold Messner, su antiguo rival en la carrera por los 14, le dedicó una famosa frase al enterarse de su hazaña: «No eres el segundo, eres un grande», reconociendo así que Jerzy no era simplemente quien llegó después, sino un escalador de talla legendaria por derecho propio. Pero la montaña no liberan a sus amantes tan fácilmente. En 1989, Jerzy Kukuczka, siempre buscando superar los límites, se embarcó en otra aventura audaz: la apertura de una nueva ruta en la temible cara sur del Lhotse, en el Himalaya de Nepal. Trágicamente, sería su última escalada. A 8.200 metros de altura en el Lhotse, la cuerda que lo sostenía, una cuerda vieja que había adquirido de segunda mano por falta de recursos, se rompió, y Kukuczka cayó al abismo, falleciendo a los 41 años. El mundo del alpinismo lloró la pérdida de este héroe de las alturas, cuyo nombre quedó grabado para siempre junto a las más grandes cumbres. A pesar de su muerte prematura, el legado de Jerzy Kukuczka perdura. Hoy es recordado como un símbolo del alpinismo comprometido y puro, aquel que antepone la creatividad y la valentía a la gloria fácil. Su ascensión al K2 por la línea polaca en 1986 es narrada con asombro y respeto en círculos montañeros, como ejemplo de lo que el ser humano puede lograr con determinación y pasión, incluso frente a desafíos considerados imposibles. También sirve de recordatorio de la delgada frontera entre el triunfo y la tragedia en las grandes montañas. En el mismo instante de la victoria puede gestarse el golpe más duro. Así concluye nuestra historia. La histórica ascensión de Jerzy Kukuczka y Tadeusz Piotrowski al K2 por la línea polaca. Un relato de epopeya moderna en las cumbres del mundo. 2 hombres que desafiaron a la montaña de las montañas por una ruta inédita, demostrando un coraje sobrehumano. Alcanzaron la cima y tocaron el cielo, pero la montaña reclamó su sacrificio. Desde entonces, el espíritu de Kukuczka parece vigilar esas alturas, susurrando al viento helado que sopla en la cara sur del K2.
Un susurro que dice: no hay victoria sin riesgo, no hay sueño sin valor. Y su nombre sigue vivo a través de esta crónica insólita. No olvides suscribirte, darle like y comentar si te gustó. Nos vemos en la próxima cumbre.